¿Estamos frente a lo que puede llegar a ser la primera causa, el primer escándalo, gran escándalo de corrupción de este gobierno con la licitación de lo que se llama hidrovía, que bueno, acá vamos a intentar de mencionarlo como lo que es el río Paraná? Todo el escenario, todo el contexto que se está dando indica que sí. Primero hay una enorme corrupción institucional. Segundo, una confrontación entre las propias empresas, megaempresas de dragado interesadas, de Holanda, de Bélgica, la propia China, que es una empresa estatal, la otra empresa belga que está involucrada en el proceso, están confrontando sus intereses y están denunciando un direccionamiento brutal hacia Jan de Nul, que es la empresa de dragado que viene hace casi 30 años llevando adelante estas tareas. Pero fundamentalmente hay una corrupción institucional, y podemos hablar de qué es esto de una corrupción institucional, pero parte del hecho sustancial, vital diría yo, de que las provincias son las titulares de los bienes naturales, de los mal llamados recursos naturales, y por lo tanto de sus cuencas, y tienen que concertar la gestión de sus cuencas entre las provincias de la Cuenca del Plata, particularmente las ribereñas, con el Estado Nacional. Acá el gobierno nacional está haciendo lo que se le ocurre, sin participación de las provincias, sin democracia ambiental, es decir, sin participación de las organizaciones interesadas en esa diversidad de intereses. Me refiero a organizaciones sociales, a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones ambientales, a cooperativas, federaciones de cooperativas de pescadores, también las agrarias. Y en este escenario una concentración de poder, una desfederalización, una negación de las provincias y una violación sistemática de la legislación ambiental internacional y nacional. Bien. Estamos con Jorge Daneri, él es abogado, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, entrerriano él, sí, se acercó aquí unos minutos a explicarnos un poco este escándalo y el trasfondo y la historia del mismo, ¿no? Porque yo aclaraba en la pregunta, hidrovía Paraná, vamos a intentar mencionarlo o llamarlo como lo que es, que decíamos, ¿no? Un río y no una hidrovía. Aclarar un poco esta diferenciación, ¿por qué deberíamos hablar de río y no solo o no? Tenemos que hablar de río porque, en primer lugar, en términos biológicos, ecológicos, es un río. Es un valle de inundación, es una cuenca, es un privilegio en el mundo. Es el sistema de humedales vivos más grande del mundo, río Paraguay, río Paraná, sin una sola represa hidroeléctrica en ese eje del gran pantanal paraguayo, brasileño, boliviano, con el sistema de humedales, esteros de Liberá, el valle de inundación del Paraná Medio y el delta. Este sistema está siendo destruido, nosotros lo venimos siguiendo desde que nace el concepto de hidrovía, tratado de la hidrovía Paraná-Paraguay en el apogeo del menemismo, liderado por la banca internacional, el BID, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial. Había que hacer este corredor, uno de los corredores centrales de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana, IRSA, que busca una profundización del modelo extractivista en minería, forestación, soja, hacia el mundo, que simplifica, que destruye la diversidad biológica, cultural de nuestros territorios. Hay ejemplos, muchos para dar de esto, pero no estamos hablando de una hidrovía y de esos tratados, estamos hablando de la necesidad de proteger el río de nuestros poetas, el río de nuestros pescadores, el río de nuestra gente, ¿no? Claro, porque cuando lo mencionamos o lo pensamos como hidrovía, conceptualmente lo que estamos diciendo es una autopista, nada más. Es una autopista que el objetivo, el plan oficial, es profundizarla de una manera brutal. Es en la mayor crisis hídrica y ambiental del planeta y de la cuenca. Amazonas, Cuenca del Plata, es la mayor. Es decir, querer profundizar más el cauce, artificializarlo más, para que en la mayor crisis, es decir, no tenemos agua, no hay agua. Buenos Aires, no hay agua. La mayor población del país está en esta cuenca. Nos estamos quedando con agua, pero los barcos
de las corporaciones, de la soja particularmente, de los agrotóxicos y de los minerales, tienen que ir con bodega llena para este gobierno, sí o sí, pase lo que pase con la naturaleza, es decir, con nosotros. Lo único bueno que en el tema hizo el gobierno de Alberto Fernández, que fue crear el órgano de control que nunca existió, que emitió documentos muy buenos que dicen muchas de estas cosas. Lo primero que hizo el gobierno nacional fue extinguir el órgano de control de esta licitación. Eso dice todo, descontrol. Descontrol por el artículo 42 de la Constitución Nacional es corrupción, es corrupción institucional. ¿Por qué? Porque el 42 dice que tienen que estar en el órgano de control, además las provincias. Claro. Ahora, claro, se llena la boca con la palabra desregulación y me parece interesante esto que estás planteando, oponerle al control descontrol y no desregulación. Absolutamente. ¿Y qué implica esto con una licitación del río? Ahora sí lo voy a mencionar como no nos gusta, pero como, digamos, tiene que ver con la licitación, que es la hidrovía. ¿Qué significa ese descontrol? Ese descontrol significa que no sabemos las miles de toneladas de arena que se pretenden, del cauce que se pretenden dragar, a dónde van a ir a parar. Ese descontrol significa que las áreas ambientales que tienen que participar por la legislación, las nacionales y las provinciales, no van a participar, no han participado. No han participado en algo que es muy sutil y que la población en general lo desconoce. No han participado en la construcción de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental, para decirlo de manera simple. Cuando yo tengo que estudiar algo, tengo claro lo que tengo que estudiar, es el objeto de estudio. Si las provincias no participan en el objeto del estudio y eso lo resuelve la gente que quiere profundizar nuestro río, sin duda va a haber corrupción porque le va a hacer estudiar el 5% y no el 100%. Claro, si el cigarrillo hace mal, que lo estudie en la tabacalera. Absolutamente, usted lo ha dicho mejor que yo. Ahora, digamos, esta corrupción que vos planteás, que digamos, entiendo que es un concepto de corrupción profundo, sistémico y complejo. Así es. ¿Se le puede agregar o se puede sospechar que en este caso, en esta licitación en particular, pueda tener una expresión más? Hay que leer, no sé hay que... Sí. No sé si se entiende, porque entiendo que no lo podemos decir, que alguien haya puesto dinero para que Jean Denul se quede no tenemos el caso del senador, digamos, entrerriano, precisamente cruzando la frontera. Lo que sí está claro es que leer las impugnaciones de la empresa danesa, de la otra empresa belga, o la denuncia que ha formulado el bloque de la coalición cívica a nivel nacional de diputados en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, genera todo un contexto muy claro de direccionamiento a favor de Jean Denul, pero un direccionamiento que es alevoso, es decir, está totalmente armada la licitación para que siga haciendo en el río de manera descontrolada como lo ha venido haciendo Jean Denul. Ahora es curioso, ¿no? Que las empresas que compitieron con Jean Denul, que entiendo la embajada holandesa también haya puesto el grito en el cielo, o haya por lo menos objetado la licitación, que incluso se plantea que algunos actores de la coalición de gobierno... Esto es muy interesante, es decir, si hay algo... No es una ONG, no es la Asociación de Argentina de Abogados Ambientalistas, son los privados los que están diciendo. Vos me podrías preguntar, ¿cuál es la estrategia jurídica de ustedes ante este escenario? Estamos observando cómo entre esos intereses se están desgarrando. Y ni hablar, pues, decir, del rol de Macri acá, los intereses que él representa dentro del mismo gobierno, diciendo públicamente lo que se dicen, está demostrando que acá hay cosas muy, muy turbias y donde intereses económicos fuertísimos. Estamos hablando de las mayores empresas de dragado del planeta, que se están litigando entre sí por un pliego licitatorio que realmente es alevoso en la escala de direccionamiento. Pero esto, como vos bien decís, Diego, no lo dicen solamente las organizaciones ecologistas, claro, lo dicen las propias empresas que en lo técnico manejan sin duda bastante bien el tema. Claro, y también manejarán cómo son también estos modos, ¿no? Me imagino que saben que puede llegar a haber habido
algún acuerdo, arreglo. Miren si será el escándalo No, de tal escala que todos los órganos de control de la Argentina en estos 25 años han dicho que el descontrol es total. La CIGEM, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación decía lo que hay que hacer en el año 99 por una recomendación a las provincias y al Estado Nacional. No hay estudios de impacto ambiental y se licita. No hay evaluación ambiental estratégica, una herramienta que la ciudadanía en general no conoce, pero que es relevante, que es saber cuántos puertos quiero hacer, cuántas plantas de exportación de lo que sea quiero hacer, cuántos puentes quiero hacer. Evalúo eso, se discute, lleva años, claro, y se dice esto sí, esto no, pero ejerciendo la democracia federal y la democracia ambiental. Porque también por ahí pasa productos de nuestra tierra, productos que en muchos casos, digamos, pueden hacer daño al ambiente, a comunidades, como puede ser la explotación de la soja, pero en definitiva son productos de nuestra tierra que lo que hacen es dejar divisas que muchas veces tampoco pueden controlar porque hay puertos privados. Esto es una locura. El proceso de privatización, la escala de entrega de los bienes naturales y de este descontrol es alevoso. Si hay un concepto no de la soberanía nacional, sino de una diversidad de soberanías que componen la soberanía nacional notable, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de esto. Claro. Nosotros estamos planteando una transición hacia la diversidad productiva de alimentos sanos. Este modelo está diciendo concentremos más en pocas manos, en fideicomisos de soja, deforestemos más, arrasemos con el monte y la selva argentina y con sus comunidades indígenas. Nosotros estamos, pero ese es el modelo hidrovía, es decir, cuando hablamos de hidrovía o del río Paraná, estamos hablando de un modelo de producción y de consumo que está desangrando las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Y que queda claro que, digamos, esas migajas, esas divisas que supuestamente se prometen todo el tiempo que van a quedar, no quedan o no alcanzan. Tenemos el 50% más de nuestra población y el 60% de nuestros niños por debajo de línea de pobreza. Eso ya debería, ¿no?, dejar en claro que el modelo no funciona. No funciona. Así es. Y además esto, digamos, ¿no?, con lo de los puertos privados, tampoco hay control sobre cuánto entra un barco, sobre cuánto se carga, cuánta soja, cuánto grano, digamos, ¿no? Entonces, digamos, las empresas hacen lo que quieren y ni hablar del problema que asumimos, porque también es un tema que digamos, no queda muy claro, por ejemplo, del narcotráfico en Rosario, ¿no? Porque vos tenés, digamos, el tema de ilícitos que pueden cometerse en un puerto que no tiene el control que debiera. Absolutamente, y en eso creo que hay, en este escenario de extorsión económica del gobierno central a las provincias, hay un silencio de las provincias. Yo vengo de una provincia que se ha enarbolado en el concepto del federalismo y que constituyó y ayudó a constituir esta nación en su organización nacional. Se están violando las esencias y los principios fundamentales del federalismo, no solo ya de los bienes naturales, sino de la esencia de conformación del Estado argentino. Claro. ¿Qué alternativa se podría pensar, o ustedes, digamos, elaboran y vienen pensando para el Paraná en tanto vía de transporte? En este momento, a ver, si entiendo bien la pregunta, sí, hay una alternativa que la gente se está movilizando en toda la cuenca, están saliendo los históricos, Cosita Romero, desde un pescador que va a remar, sí, en marzo, como lo hizo contra la represa de Paraná Medio, y se están generando todo un proceso de movilización social que yo tengo muchas esperanzas en ese escenario. De resistencia, Jorge. De resistencia. Ahora, las alternativas es que los barcos, y fundamentalmente las barcazas, que es lo que sí aceptamos, se adaptan al río, no es el río el que se tiene que adaptar a los barcos. Y lo que se pretende con este proyecto es que los barcos, cada vez de mayor calado, puedan llegar hasta el corazón. Había un proyecto que unía en el año 2000 los ríos Paraná, Paraguay, Amazonas, Río Negro y Orinoco. Es decir, pretendían atravesar, y eso era un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esa locura que solo, como bien han dicho otros especialistas,
Solo sucede en Argentina que se quieren llegar a estos niveles de calado, es decir, es como meterlo al mar adentro del... Suena el teléfono, eso tiene que pasar en una entrevista siempre. Y no hay problema, perdón. es el mundo que vivimos. Perdón, te interrumpí con el llamado por teléfono, pero a ver, yo lo que te planteaba es, por ejemplo, vos me decís las barcazas serían una alternativa o es algo volver a unos orígenes, en definitiva eso se hacía en algún momento, ¿no? Digamos, sí, transportar eso y eso está bien. Y eso está bien. Eso está bien, pero también la discusión es el ordenamiento ambiental de la cuenca. Y por eso nosotros planteamos, ¿qué es el ordenamiento ambiental del territorio? Planteamos la necesidad de conformar el Comité de Cuenca, lo tenemos planteado en un juicio contra el Estado Nacional. Hay no que crear el Comité Federal de la Hidrovía, no licitar, hay que constituir el Comité de Cuenca. Ya tenemos 17 comités de cuenca en Argentina. ¿Por qué el río más importante no lo tiene? Porque hay intereses realmente monumentales. ¿Y por qué las provincias que ahora han constituido el tratado de la región litoral, dentro de ese tratado, que es una buena idea, se ha constituido hace muy pocos meses, se constituye el Comité de Cuenca y que venga el Estado Nacional a sentarse en esa mesa y a discutir democráticamente, sistemáticamente lo que hay que hacer en el río Paraná. Con participación de la sociedad, sociedad civil, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y esa es una construcción nueva, el concepto de Comité de Cuenca es relativamente nuevo en nuestro país. Tenemos que militarlo y ser muy activistas en la necesidad de incidir para que eso suceda. La verdad es que en este contexto político hoy es muy difícil. Por lo tanto, el principio de complementariedad, decimos nosotros, de la resistencia y de la propuesta propositiva, caminan de la mano. Por ahí puede haber algunos gobernadores que tengan cabeza más abierta para que puedan empezar a explorar esto que la presidencia de la Nación. Bien. Incluso, imagino en defensa propia, digamos, si vos sos una provincia y no tenés ningún tipo de control o estás al margen de las decisiones sobre algo tan importante... Digamos, la ciudad de Victoria se quedó sin agua. Claro. Se desertificó el humedal más importante de agua dulce de la Argentina por la crisis hídrica. El gobernador tuvo que ir 3 o 4 veces a Victoria, y se sigue queriendo profundizar cuando no hay agua. Es de una gravedad que a veces parece que no se alcanza, no están a la altura de las circunstancias nuestros gobernantes. Corriéndonos un poco del Paraná, digamos, y en términos generales, te iba a preguntar algo que me da hasta pudor, digamos, ¿cómo ves las peleas y las cuestiones vinculadas a la defensa del ambiente en este contexto político que mencionabas un poco, ¿no? Digamos, porque lo que parecía que podía llegar a ser una materia de disputa o algo que podía debatirse, que podía disputarse, hoy pareciera estar un poco más lejos, me da la sensación, no sé si... Yo creo que se dan 2 o 3 escalas. Si uno analiza los medios nacionales de mayor o ciertos sitios, es un tema que sigue sin entrar en agenda, ni hablar de la agenda oficial. ¿Y la judicial? Estamos mal con el Poder Judicial, salvo honrosas excepciones. La Corte tiene que expresarse. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que retomar la jurisprudencia de una década atrás, por lo menos, que era muy interesante en su tendencia y que está muy silenciosa. Pero fundamentalmente creo que se está dando un proceso movimentista donde el ecologizar el pensamiento y particularmente el pensamiento político está empezando a atravesar y contaminar positivamente distintos escenarios, sobre todo en las juventudes políticas, y de perderle el miedo a esto de comprometerse políticamente, de disputar el poder político democrático, seguramente en procesos coalicionistas, y de crear una propia identidad dentro de esos procesos coalicionistas, porque además, Diego, nos queda muy poco tiempo, nos quedan 10, 15 años, 20 años para hacer la transición democrática y en paz que hay que hacer. Es muy poco tiempo en el mundo. Nada. Entonces, la capacidad de la mesa redonda, de la conversación, es relevante. Sí, también es cierto que por ahí en la encerrona en la que nos vienen metiendo en Argentina desde hace ya años, por ahí décadas, del menosmalismo, no podemos, ¿no? O lleva a que esas cuestiones siempre queden en un lugar marginal, ¿no?
en un ministerio que es, pero no es o no ejerce ningún tipo de cambio sistémico, ¿no? Seguimos importando soja, no importa cómo, porque se necesitan los dólares, como que pensar el sistema entero parecería una utopía que sí, es lejana. por eso hay utopías que se están empezando a realizar, y no me voy de tema. Lo que está pasando con Petro en Colombia es muy interesante, ¿por qué no? ¿Sí? Lo que está pasando en México con la nueva presidenta es muy interesante. Ahora, uno analiza el concepto de la Unión Sudamericana y ve lo que pasa y estamos a años luz, hay un retroceso muy grande. Pero hay lucecitas ahí de transiciones muy alentadoras, así que no hay que perder la esperanza. No, quizás yo me tengo que poner pesimista como seguro, para hacer la contraparte, seguro. Pero ojalá sea así. Y un poco lo charlábamos antes de la entrevista, un avance, un crecimiento de muchos pibes que en el mundo del derecho o estudiando derecho o ya recibidos empiezan a ver el derecho ambiental que quizás hace 40 años era... Sí, se están viendo semilleros ahí en distintas organizaciones, hay un diálogo de saberes, diría Carlos Galano, Enrique Leff, que son maestros del ecologismo argentino y sudamericano, del pensamiento ambiental latinoamericano. Hay un diálogo de saberes en la juventud, más allá del derecho, el colectivo de acción por la justicia ecosocial, el CAGE, que se ha constituido en el ámbito de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es un ejemplo, liderado por mujeres además y la mayoría como jóvenes. La mayoría de los movimientos que tienen potencia hoy, ¿no? La revolución de las mujeres, claro. Quizás la cosa viene por ahí. Bien. Bueno, digamos, entonces la premisa de que es más posible, o parece más posible ver el fin del mundo que el fin del capitalismo, vos no suscribís, o te parece que por lo menos no es algo en lo que haya que creer, sino que hay que pensar en una superación. Hay una enorme incertidumbre y complejidad, ¿no? Sí, es imposible saberlo. Hay un cuento del adivino, pero no lo puedo contar en cámara, pero no, es imposible. Pero yo soy de los creo que esta es enorme crisis, y esta es una crisis terminal, puede ser el mejor escenario para que haya un salto cualitativo, como dicen algunos autores, y esto es relevante, que ese salto espiritual, afectivo, de amor se dé en nuestra sociedad. Muy bien. Si en alguna comunidad, un vecino, un pueblo está teniendo algún conflicto vinculado a lo socioambiental, está bueno, ¿no? Comunicarlo. ¿Hay forma de comunicarse con la gente de la asociación? Sí, el sitio web de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas es AADAA, se encuentra A mayúscula, se encuentra muy fácil. Lo googlean. Y ahí estamos. Respuesta. Pero nosotros somos muy respetuosos a la vez de las organizaciones ecologistas muy territoriales que tienen sus abogados, con quienes trabajamos en conjunto en muchos casos. En otros los abogados en su territorio ya van construyendo su escenario. También ahí la diversidad es muy rica, pero sí, con todo gusto podemos asesorar y apoyar. Bien. Jorge, ha sido un gusto, no, ha sido un privilegio. Es nuestro, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.